Palabras como moro, paliza, mierda, delincuente o machete protagonizaron esa riada racista convocada por ultras y desinformadores profesionales que generaron, de manera orquestada en las redes sociales, todo un tsunami de mensajes de odio, mentiras y vídeos y fotos falsas que acabaron creando el ambiente racista que buscaban para Torre Pacheco. Hubo 138.000 mensajes de odio que están en el germen de aquellas cacerías. Solo en un día, por ejemplo, pasaron de 6.000 a 30.000 los mensajes. Y las plataformas digitales, las redes, solo retiraron un 22% de este tipo de contenido. El papel de los medios de comunicación es importante para dar contexto a toda esta situación, pero en las redes sociales lo que se está haciendo es aprovechar de ese clima que se ha creado contra estas personas, con el falso argumento también donde vincula la inseguridad con la inmigración, promoviendo bulos y trayendo a las redes sociales vídeos falsos y argumentando y señalando a determinadas personas por su origen y procedencia, y a través de eso la convocatoria de grupos, incluso de fuera de la región de Murcia, organizados, de manera que sistemática han venido aquí a violentar la convivencia, a perseguir al inmigrante y a jalear al resto de la población. Este análisis sobre los datos del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia y las palabras de Juan Guirado de convivir sin racismo nos ponen un poco en situación sobre lo que fue este boom de odio y discriminación en entornos digitales que desencadenan eventos tan tristes como los de Torre Pacheco. Porque estos mensajes no fueron un accidente, fueron una oleada, una tormenta digital alimentada por el racismo y la desinformación que se convirtió en una cacería. Hace tiempo escuchamos a la ministra Elma Sainz hacer una reflexión que podría ayudarnos a encontrar el porqué. Yo pienso que estos mensajes no solamente están buscando hacer daño, deshumanizar y hacer daño a un grupo de personas concreto, ¿no? Estos mensajes persiguen fraccionar y romper sociedades. Hay un germen que es discursos de odio. Hoy hablamos de cómo las plataformas tecnológicas amplifican estereotipos y permiten el discurso de odio, porque lo digital, aunque intangible, también puede herir. Bienvenidas y bienvenidos a For Rights. En este episodio analizamos cómo funciona la discriminación racial o étnica en entornos digitales. Escucharemos testimonios reales, hablaremos con personas expertas y contaremos qué podemos hacer cuando el odio aparece. Porque si la violencia se viraliza, también pueden hacerlo la conciencia, los derechos y la respuesta colectiva. Según un informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia de 2025, las plataformas digitales solo retiraron el 22% de los más de 138.000 mensajes de odio que se difundieron durante los días de más actividad racista en las redes sociales, previos a los altercados en Torre Pacheco. Esta baja retirada muestra la falta de mecanismos eficaces de moderación. Por eso, la nueva Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea obliga a plataformas como X, antes Twitter, Facebook o TikTok, a actuar contra la desinformación y los discursos de odio. Tienen que ser más rápidas, más transparentes y más responsables. La ley es un paso adelante, pero como dice el boletín de Torre Pacheco tras los ataques racistas, el problema no solo es la existencia del odio, sino su viralización y legitimización. Y ahí es donde entra la responsabilidad colectiva, denunciar, educar y proteger. Según el último informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, los mensajes de odio más frecuentes en redes sociales van dirigidos contra personas del norte de África, seguidas por población gitana y personas afrodescendientes. Este tipo de mensajes incluyen insultos, estigmatización, desinformación, teorías de conspiración y llamados a la violencia. Y lo más preocupante, en muchos casos no se denuncian. Caballero, para casa. Insultos que antes se decían en voz baja ahora se gritan en comentarios. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué hace que el entorno digital sea terreno fértil para el racismo?
Para hablar de todo esto y ayudarnos a entender cómo se comportan los discursos de odio y el racismo en entornos digitales, tenemos la suerte de contar con Paula Cáceres, activista antirracista y responsable de incidencia de Algorreis. Bienvenida, Paula. Hola, gracias por la invitación. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo afecta el racismo digital a la vida cotidiana de las personas racializadas? Mira, yo creo que fundamentalmente, por una cuestión que mencionabas tú en la introducción, que es la amplificación de los bulos, de las mentiras y de los discursos de odio, que tiene como consecuencia la consolidación de la narrativa racista. Es decir, todo este racismo que se vierte a través de redes sociales, que está basado en estereotipos, en prejuicios, en bulos, en mentiras, termina alimentando y acrecentando esa narrativa racista de la que forman también parte otras instituciones. Por ejemplo, los medios de comunicación también alimentan esa narrativa con informaciones falsas, las películas cuando crean personajes estereotipados, los chistes, la publicidad, es decir, todo lo que es la construcción de mensajes en el imaginario social termina contribuyendo a la creación de ese relato racista que tiene como consecuencia violencia verbal, violencia psicológica, violencia física, y lo vimos en Torre Pacheco, y también tiene como consecuencia políticas de exclusión. Por lo tanto, estamos hablando de consecuencias graves para la población migrante y racializada. ¿Cómo se están usando sistemas de inteligencia artificial o algoritmos en ámbitos como la sanidad, empleo, fronteras o vigilancia en espacios públicos, Paula? Nosotros desde Algorreis llevamos desde el año 2021 analizando distintos sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial, que no son lo mismo. Los sistemas de inteligencia artificial aprenden de sí mismos, de sus propios errores y se autoperfeccionan, por decirlo de alguna manera, mientras que un sistema algorítmico tiene que necesariamente tener una persona ahí detrás reformulándolo, ¿no? Para como mejorarlo, entre comillas. Y hemos visto durante este tiempo que se están utilizando diversos sistemas, tanto de IA como sistemas algorítmicos para, por ejemplo, vigilar a la población en espacios públicos. Yo les quiero mencionar 3 ejemplos. Por ejemplo, en el año 2017, la policía de Gales en Reino Unido empezó a utilizar un sistema que se llamaba AFR Locate, que eran cámaras de videovigilancia que tenían incorporados sistemas de identificación biométrica porque querían comparar rostros de personas sospechosas por parte de la policía con rostros de personas que pasaban por determinadas áreas geográficas, sobre todo en determinadas fechas, por ejemplo, cuando había un partido de fútbol o cuando era época de Navidad. Al año siguiente, la propia policía de Gales dijo que más del 90% de las personas que habían dado un positivo habían sido en realidad falsos positivos. O sea, lo que quiere decir que el algoritmo había identificado erróneamente como sospechosa a una persona. En el 2021, por ejemplo, también el gobierno de Italia quiso implementar otro sistema de reconocimiento facial en la vía pública que se llamaba Sari Real Time. Pero este sistema fue paralizado por la Agencia de Protección de Datos de Italia porque dijeron que no se garantizaba los derechos de las personas, porque personas que no tenían nada que ver con hechos delictivos iban a terminar siendo comparadas con personas que sí habían cometido delito. Y en Francia, más recientemente, en el 2023, se aprobó un proyecto en el marco de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 2024, también, ¿no?, para instalar cámaras con tecnología de reconocimiento facial en determinadas zonas con el objetivo de detectar comportamientos sospechosos. El problema es que estos sistemas terminan siempre afectando como a los mismos grupos demográficos, o sea, grupos demográficos que están en situación ya de vulnerabilidad, personas migrantes, personas racializadas, personas con discapacidad, mujeres, clases trabajadoras, porque curiosamente, estos sistemas nunca afectan como a grupos demográficos que no están en situación de vulnerabilidad. En el ámbito sanitario, por ejemplo, en los centros sanitarios de Ceuta y Melilla, se comenzó a utilizar un sistema de reconocimiento facial para tomar una fotografía de todas las personas migrantes que acuden a los centros sanitarios de Ceuta y Melilla, una fotografía que se toma con un software de reconocimiento facial para unir por siempre esa imagen
con su historial clínico. Esto va a hacer que muchas personas, por ejemplo, sin papeles, se puedan sentir con temor de acudir a ese centro médico, porque las personas sin papeles siempre tienen el temor de que puedan ser deportadas, ¿no? Y puedan desistir de acudir al centro médico a pedir una ayuda sanitaria por temor a que esa fotografía derive luego en una deportación. O sea, ahí se está vulnerando un derecho también. En el ámbito del empleo hay múltiples ejemplos. Se ha sabido que, y ha sido público, que por ejemplo el algoritmo que utilizaba Amazon para su selección de personal terminaba privilegiando currículums de hombres blancos de clase media, media alta, por la forma en que había sido elaborado el algoritmo, porque los algoritmos siempre se entrenan con datos del pasado. Entonces las personas que los crean dicen, por ejemplo, en el caso de Amazon, para este cargo de directivo, de este cargo de dirección de Amazon, para entrenar al algoritmo a que escoja el mejor currículum, vamos a contarle cuáles fueron las personas que en el pasado ocuparon estos cargos. Y claro, como vivimos en un mundo machista, sexista, racista, esas personas que ocuparon esos cargos en el pasado suelen ser hombres blancos, heterosexuales, de clase media alta, porque son los que acceden a los cargos directivos. Entonces, si tú al algoritmo le entregas esa información y le dices, mira, estos han sido los perfiles que en el pasado han ocupado esos puestos, ¿qué va a hacer el algoritmo? Va a buscar esos perfiles en el futuro, en el listado de candidaturas. Lo que demuestra que al final lo que pasa con los algoritmos de fondo es que son entrenados por personas de carne y hueso que tienen sus propios sesgos de clase, de raza, de género, con lo cual estos algoritmos terminan reproduciendo desigualdades históricas y sistémicas. En el ámbito de la frontera, por ejemplo, se está implementando ya en Ceuta y Melilla la llamada frontera inteligente, que va a utilizar, nuevamente volvemos a lo mismo, algoritmos de reconocimiento facial, la toma de huellas dactilares, de todas las personas que crucen por esos pasos fronterizos, para ingresar estos datos en una base de datos general a la que van a tener acceso distintas personas. ¿Qué pasa? Que mientras tenemos que, por un lado, el Parlamento Europeo aprueba una ley de inteligencia artificial que dice que los sistemas de reconocimiento facial representan un peligro alto para la población porque vulneran derechos fundamentales y que por lo tanto no se deben usar esos algoritmos, esta misma ley dice que estos algoritmos sí se pueden utilizar en contextos de seguridad nacional. Entonces, los derechos que a una parte de la población sí se le protegen, no se están protegiendo para grupos demográficos que ya están en situación de vulnerabilidad y a los que más se les va a vulnerar sus derechos, porque si la inmensa mayoría de la población no va a sufrir estas identificaciones biométricas, ¿por qué sí la tienen que sufrir personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad? Es decir, personas que deberían contar con mayor protección son las que menos protegidas están en el marco del uso de estos sistemas. Paula, ¿por qué crees que las plataformas reaccionan tan poco o tan tarde? Mira, porque yo creo que la premisa básica de estas plataformas, en lo que basan su negocio, es que mientras más usuarios y usuarias, mejor, y en que mientras más interacciones, mejor. Por lo tanto, les conviene que haya polémica, les convienen los debates polarizantes, porque los debates polarizantes son los que más reacciones suscitan en una publicación. No es lo mismo para una plataforma que alguien ponga un mensaje y tenga, no sé, 1000 interacciones, a que tenga 20.000, 30.000 interacciones. Y lo vimos con el caso de Torre Pacheco. Entonces, las plataformas están priorizando su modelo de negocio, que se basa en esto, mientras más usuarios mejor, mientras más interacciones mejor, en desmedro de una armonía social que se está viendo afectada porque hay personas que están aprovechando este libre albedrío de las plataformas para generar estos discursos de odio, estos bulos, estas mentiras, lo que está llevando a un problema real muy grave para la población migrante y racializada, porque estamos viendo violencia directa. Es decir, lo de Torre Pacheco es un ejemplo de muchos.
tenemos también la violencia directa de un partido político y de personas de derecha y de extrema derecha manifestándose frente a centro de menores extranjeros. ¿Se han puesto a pensar ustedes y a las personas que escuchan este programa lo que puede significar para unos chavales, unas chavalas estar allí encerrados en ese lugar, viendo cómo desde fuera les insultan, les atacan, les llaman a violentarlos? Es decir, los daños psicológicos que luego se derivan en problemas físicos pueden ser irreparables y nadie está haciendo nada al respecto. Eso se está quedando como en una burbuja en la que nadie hace nada. Por cierto, a propósito del tema de burbuja, otro problema grave que crean las redes sociales es que mete a las personas que son usuarias de ellas en una burbuja que las aísla completamente de lo que es la realidad, porque como el algoritmo lo que hace es retroalimentar tus gustos, cuando tú visitas determinadas páginas, por ejemplo, de derecha, de centro derecha o de ultraderecha, el algoritmo te va a seguir proponiendo que veas ese contenido, te va a recomendar a otras personas que difunden o consumen ese contenido, y por lo tanto esas personas empiezan a creer que todo el Estado español, toda Europa y todo el mundo piensa igual que ellos, ¿no? Y se empiezan a envalentonar, se empiezan a llenar de un poder, de una sensación como de legitimidad, de yo tengo toda la legitimidad para decir estas barbaridades, porque yo sé que hay miles de personas pensando como yo. Lo que no saben es que no hay millones de personas pensando como ellos, que otras personas pensamos diferente, que luchamos precisamente contra eso, pero como están envueltos en esta burbuja creada por el algoritmo, que les hace creer que todo el mundo piensa igual que ellos, terminan con la realidad totalmente distorsionada. Y Paula, ¿tú has sufrido directamente ataques digitales? ¿Cómo lo viviste? Sí, mira, yo sufrí unos ataques años atrás en ese momento Twitter, ahora X, a raíz de, unas publicaciones, no recuerdo bien qué fue lo que puse, y me llegaron imágenes de mujeres a las que le habían como extirpado los pechos. Me llegaron también imágenes de balas que estaban puestas sobre un folio y el folio decía mi nombre. Me acusaban de no sé qué cosa y que tuviera mucho cuidado. Eso fue hace 3 o 4 años, y este año, a raíz de un artículo que yo escribí precisamente sobre Torre Pacheco, que se publicó en El Salto, donde yo digo que lo que pasa en Torre Pacheco es terrorismo racista blanco, a raíz de ese artículo por Instagram, una persona comenzó a subir historias diciendo: la autora de este artículo merece que le pongan una bomba debajo de su coche. Y eso fue por Instagram este año. Eso es súper habitual para las personas que estamos en los activismos de todo tipo, en el activismo antirracista, feminista, LGTBIQ+, en las activistas contra la gordofobia. Esa impunidad que sienten las personas para amenazarte de cualquier cosa a través de redes sociales, creo yo que es la peor cara de este tipo de plataformas. Esa sensación que te deja a ti como de total vulnerabilidad e indefensión. Porque cuando yo vi estos mensajes que ponía esta persona en sus historias, mi sensación fue: denunciar esto me va a llevar tiempo, dinero, tengo que contactar con un abogado, una abogada que me lleve el caso, pagarle. Oye, yo no pretendo que la gente trabaje gratis. El desgaste emocional, físico, y todo eso hace que al final muchas personas nos quedemos sin denunciar, sintiendo que en realidad te va a tomar una cantidad tan grande de recursos, que te va a exigir tanta preocupación mental y emocional, que a veces hasta prefieres dejarlo pasar, cuestión que es súper preocupante, ¿no? Y es esto lo que están generando las redes sociales, sensación de inseguridad para quienes sufren el odio y sensación de legitimidad e impunidad para quienes vierten el odio a través de estas redes sociales, de estas plataformas en general, porque también en estas plataformas hay que incluir a WhatsApp,
a Telegram, o sea, también hay que incluir a los servicios de mensajería, las tecnologías en general, no hay que quedarse solo con la inteligencia artificial, los algoritmos o las redes sociales. Las plataformas tecnológicas y las tecnologías en general están siendo utilizadas con estos fines. Paula, ¿tú crees entonces, por lo que comentabas en tu experiencia particular, ¿crees que denunciar sirve hoy en día? Mira, yo creo que sirve, creo que es necesario, creo que hay que hacerlo, pero entiendo a las personas que a veces optan por no hacerlo, porque lo he vivido en primera persona, esa sensación de no va a servir de nada, me va a tomar tiempo, me va a significar un desgaste emocional, pero yo creo que hay que luchar contra eso, con fuerza, de verdad lo digo, pese a que lo he vivido. Hay que luchar contra eso porque esto hay que visibilizarlo, hay que mostrarlo. O sea, es necesario que las personas sepan que hay personas que están ocupando estas redes sociales para soltar un odio horroroso, para mentir, para difamar y para llamar a la acción violenta. Porque cuando alguien dice, la persona que escribió este artículo merecería tener una bomba debajo de su coche, oye, esa persona tiene que saber que igual alguien se lo toma en serio y lo lleva a cabo. O cuando me mandaban esas balas con mi nombre, oye, a lo mejor igual alguien en algún momento hace una locura de este tipo. Entonces, esto se tiene que visibilizar. Tenemos que luchar contra esa sensación de desesperanza, de que no va a servir para nada, e intentar ponerlo sobre la mesa. A lo mejor, mira, muchas personas no van a llegar al caso de poner una denuncia judicial porque eso requiere dinero, pero sí visibilizarlo en redes. Yo no suelo hacerlo nunca, ahora sí lo hago, publico los perfiles, los nombres de las personas que están detrás de eso, que además siempre son cobardes porque son personas reales que nunca te escriben con su cuenta real, utilizan cuentas falsas, pero son personas reales. Lo que pasa es que lo hacen a través de cuentas falsas y yo creo que eso hay que visibilizarlo. ¿Qué piensas que debería cambiar en la legislación o en el funcionamiento de las plataformas para evitar este tipo de casos? Sí, yo creo que sobre todo tiene que haber la posibilidad de que de forma externa exista una supervisión, porque cuando vemos que la supervisión y la regulación solo se queda en el marco interno de la plataforma, al final con el tiempo se producen exactamente los mismos problemas. Entonces, cada cierto tiempo te dicen, no, hemos regulado el algoritmo, lo que les contaba, el algoritmo de Amazon, que dejaba fuera a mujeres y a personas racializadas inmigrantes de la selección de personal. Ellos se disculparon, no, lo vamos a hacer diferente. Me acuerdo cuando en 2015 Google se tuvo que disculpar porque su aplicación de Google Fotos etiquetaba imágenes de personas negras como primates. En el 2021 Facebook también se disculpó porque los videos que subía Facebook muchas veces tenían la etiqueta de primates también, y en realidad eran videos donde aparecían personas negras, y se disculpan y te dicen lo hemos cambiado, lo vamos a mejorar, y con el tiempo vemos que pasan cosas parecidas, incluso peores. Entonces yo creo que si no hay una supervisión externa y una regulación externa, esto no va a cambiar. Entonces nosotros, como Algo Race, pertenecemos a una coalición del Estado español que se llama IA Ciudadana, que está integrada por varias organizaciones, creo que somos 15 o 16 organizaciones, que pedimos auditorías externas de todas estas plataformas, una explicabilidad del algoritmo, que significa que te cuenten con un lenguaje sencillo y entendible para toda la población cómo fue entrenado el algoritmo, con cuánto volumen de datos, qué datos, si se ha vuelto a revisar a lo largo del tiempo o se le entrenó hace 10 años y no se le ha vuelto a entrenar. Pedimos que el Estado también dote a las organizaciones con la posibilidad económica de hacer estas auditorías externas, porque una auditoría externa implica tener un equipo que la haga, implica tener técnicos, técnicas, investigadores, investigadoras que hagan esa auditoría, y que luego esa auditoría tenga
una legalidad, no sé cómo se podrá decir, es decir, que sea aplicable por parte de la plataforma. Es decir, que si yo, por ejemplo, como parte de un grupo que hizo una auditoría externa de X, digo, oye, mira, les queremos informar a la gente de X que hemos concluido que entre tal año y tal año se expresaron tantos delitos de odio que quedaron en la impunidad y pedimos tal y tal y tal, que X, el equipo de X en el Estado español, pueda incorporar esos cambios. Porque, insisto, los cambios que vienen desde dentro no han servido de momento, porque se siguen repitiendo los mismos problemas, se sigue vertiendo el mismo odio y se sigue llamando a la misma acción violenta a través de estas redes. Y para ir acabando, Paula, tú como persona vinculada a la lucha contra el racismo y las nuevas tecnologías, ¿qué papel crees que puede jugar cada ciudadano y ciudadana para revertir estas dinámicas? ¿Dónde pueden aportar? Mira, primero, visibilizar. A veces yo me entero de cosas porque usuarios y usuarias, perfiles normales, te lo dicen. Me acuerdo cuando hace un tiempo una chica subió un reel contando cómo una aplicación que permitía subir tu foto y mostrar cómo habrías sido tú en un instituto de Estados Unidos. Fue súper masiva, andaba todo el mundo haciéndose esa foto. Oye, esta hubiese sido mi imagen si yo hubiese estudiado en estos típicos institutos yanquis. Ella dijo, oye, mira, resulta que las imágenes que se generan suelen ser imágenes de personas delgadas siempre. Yo que soy una mujer gorda, hice la prueba y me devuelve una imagen de mí misma con 16 años delgada, cuando yo a los 16 años era una persona gorda. Entonces ella hizo ver el tema de la gordofobia de estas aplicaciones. Yo, por ejemplo, que estoy en Algo Race y que investigo estos temas, no lo sabía y me enteré gracias a ella y se hicieron muchas informaciones y artículos al respecto sobre la gordofobia de esta aplicación. Nos hemos enterado también por otros usuarios y usuarias que hay otras aplicaciones que te aclaran la piel. Cuando tú las utilizas, te devuelve una imagen tuya pero con la piel más clara o te cambia la nariz, te hace una nariz más occidental. Esas cosas, por ejemplo, muchas entidades que trabajan el tema de los derechos digitales se enteran por usuarios y usuarias que lo denuncian, porque no podemos estar en todas las cosas, ¿no? Además, nosotras también nos vamos como a los grandes temas. Por otro lado, hay gente que está, por ejemplo, en Frontera Sur contando cómo se está viviendo la aplicación de la frontera inteligente en Ceuta y Melilla. Estos activistas que están allí y que te cuentan cosas y trasladan esa información a entidades como Algo Race u otras, nos permiten a nosotros también ir afinando la información, ir incorporando detalles nuevos a las investigaciones que ya hemos hecho. Toda la información que se vierte en redes sociales sobre estos sistemas nos terminan ayudando a las organizaciones que trabajamos en estos temas a tener más información sobre lo que está pasando, a complementar la información que ya tenemos o a afinarla, ¿no? A depurarla. Entonces, visibilizar. Quienes puedan denunciar, mejor todavía. Es decir, una forma de hacer lucha contra esto, lo hemos hablado en muchos ámbitos antirracistas, es comenzar a poner denuncias masivas. Es decir, cada persona que vierte un mensaje de odio o un bulo a través de redes sociales tiene que tener una denuncia por difusión de bulo, por difusión de delito de odio. Eso lo hemos hablado en muchos ámbitos del antirracismo. Empezar a poner denuncias masivas. Yo diría que esas dos cosas. Que no puedes una, bueno, puedes intentar hacerlo con la otra, pero no callarse. Yo le mandaría ese mensaje a las personas, denunciar siempre con una historia, un post, porque todo eso nos va sirviendo para ir demostrando cuál es el panorama que se está viviendo en este ámbito. Pues muchas gracias, Paula, por haber venido hoy y compartir tu experiencia con nosotras. Seguimos ahora con las claves legales y prácticas para defenderse frente a la discriminación digital. Llegamos a una de las partes más importantes del episodio. ¿Qué podemos hacer si sufrimos o presenciamos racismo en redes sociales? ¿Cómo denunciamos? ¿Dónde podemos acudir? Lo abordamos en este bloque de consulta. ¿Qué puedo hacer si recibo mensajes de odio por redes, por mi origen racial o étnico? Lo primero es saber que estos ataques no son meros insultos, sino que pueden constituir un delito de odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal.
la ley protege tu dignidad y tu derecho a vivir sin discriminación. Como sociedad no debemos normalizar ni minimizar estas situaciones porque no se produzcan cara a cara. Nombrarlas como violencia o discriminación es un primer paso para defender tus derechos. ¿Qué hacer? Lo primero de todo, conservar todas las pruebas, como capturas de pantalla, fechas, nombres del perfil, enlaces, y evitar borrar nada. Denunciar en la comisaría de policía, en Guardia Civil o directamente en el juzgado. Si lo prefieres, puedes acudir a la Fiscalía Especializada en Delitos de Odio. En tercer lugar, reportar en la propia red social. Plataformas como Facebook, TikTok, Instagram o X están obligadas a tener mecanismos contra el discurso de odio. Y aunque a veces su respuesta es insuficiente, denunciar en la plataforma ayuda a cortar la difusión. Por último, busca acompañamiento en entidades o asociaciones de derechos humanos que te asesoren de forma gratuita o de organismos e instituciones públicas que acompañen a las víctimas. Un ejemplo claro de esto ocurrió en 2020 cuando varios futbolistas racializados en España recibieron amenazas y comentarios racistas en Twitter. Tras la denuncia pública y la presión social, la plataforma cerró decenas de cuentas y la investigación policial permitió identificar a algunos autores. Esto demuestra que no es algo sin consecuencias. Además, es importante recordar que las plataformas digitales y los proveedores de servicios de Internet tienen responsabilidades legales. La Directiva Europea de Servicios Digitales y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en España les obligan a retirar contenidos ilícitos y cooperar con las autoridades. Y un último mensaje, la educación digital es clave. Saber reconocer un discurso de odio y cómo reaccionar forma parte de nuestros derechos digitales. En las aulas debería enseñarse no solo a usar Internet, sino a detectar y frenar la discriminación en línea mediante talleres escolares y también comunitarios. Se podría enseñar así a identificar qué pruebas son válidas y cómo guardarlas de forma segura. ¿Qué pruebas necesito para que se tome en serio una denuncia por odio en Internet? En este tipo de casos no es suficiente con decir «me insultaron», es necesario demostrar con pruebas sólidas y verificables. Cada prueba tiene un valor específico. Las capturas de pantalla son útiles como punto de partida, pero conviene complementarlas con otras evidencias. Enlaces a los perfiles o publicaciones originales sirven para que la policía o el juzgado puedan comprobar directamente el contenido. Los datos guardados por las plataformas, las redes como TikTok, Twitter o Facebook tienen la obligación legal de colaborar con las autoridades y entregar la información técnica, como por ejemplo la dirección IP o los registros de actividad. Eso permite identificar al autor. Los testigos, si otras personas vieron los mensajes, su declaración puede reforzar tu caso. Y por último, los peritajes informáticos. En casos graves se puede recurrir a expertos que certifiquen que los mensajes existieron, incluso aunque se hayan borrado. Un caso relevante fue el de un grupo de Telegram en el que se difundían mensajes racistas y xenófobos en Cataluña. Varias denuncias prosperaron porque la policía accedía a los datos técnicos del grupo y las conversaciones quedaron registradas en un informe pericial, más allá de capturas que aportaron las víctimas. Esto nos lleva a un punto clave, la responsabilidad de las plataformas y los proveedores de Internet. No pueden mirar hacia otro lado. La normativa europea de servicios digitales les obliga a conservar datos y retirarlos cuando son ilegales. En definitiva, documentar bien lo que ocurre puede ser la diferencia entre que la denuncia se archive o que se condene al agresor. Hola, buenos días. Estoy teniendo unos problemas con mensajes de odio que me están llegando por redes y quería saber a dónde me podrían ayudar con este tema. No tienes por qué enfrentarte solo o sola a esta situación. Existen recursos gratuitos. Puedes acudir a entidades como la nuestra, que brinda asesoramiento jurídico especializado y gratuito para incidentes de discriminación racial o étnica. También existen oficinas de igualdad en diferentes territorios y el Defensor del Pueblo, que puede intervenir de oficio. Y por último, la policía y los juzgados, que son quienes pueden y deben actuar en el ejercicio de sus funciones. En cuanto a los cuerpos y fuerzas de seguridad públicas, existen unidades especializadas en este tipo de delitos que pueden hacer que la experiencia de denunciar sea menos traumática. Por ejemplo, en Madrid existe la Comisaría de Gestión de la Diversidad, que cuenta con personal formado y especializado, capacitado para atender a víctimas de colectivos vulnerables, incluidas personas con discapacidad física, sensorial o intelectual. Un ejemplo reciente es el de varias adolescentes en Cataluña que denunciaron comentarios islamófobos en redes sociales dirigidos contra ellas y sus compañeras. El caso fue acompañado por una asociación local que, además de apoyo legal, impartió talleres de alfabetización digital en el instituto, para que las y los jóvenes aprendieran a identificar discursos de odio y a saber dónde acudir. Este tipo de acompañamiento es clave. No solo se trata de reaccionar a lo que te pasa, sino también de generar espacios de educación digital en las aulas que permitan prevenir estas violencias desde edades tempranas. ¿Y si soy testigo pero no la víctima directa?
¿Qué puedo hacer si sé que una persona está recibiendo mensajes de odio por su origen racial o étnico? En este tipo de circunstancias tu papel también es muy importante. La ley permite denunciar aunque no seas la víctima, porque el odio nos afecta a todas y todos. Si presencias un ataque racista en redes, puedes guardar pruebas igual que si fueras la víctima, presentar la denuncia en policía o juzgado e informar y acompañar a la persona afectada, que a menudo puede sentirse sola o sin recursos. Un ejemplo significativo fue el de un grupo de estudiantes universitarios en Madrid que, al ver comentarios racistas contra un compañero en un foro online, recopilaron las pruebas y las entregaron juntos en la universidad y en comisaría. La institución abrió un expediente disciplinario y el caso se trasladó a la fiscalía. En este caso, no fue la víctima quien denunció, sino sus testigos. Además, como hemos comentado anteriormente, las plataformas tienen que actuar también cuando los contenidos son denunciados por terceros. Por eso, aunque no seas la persona atacada, tus reportes ayudan a que se eliminen publicaciones dañinas. Debemos ser una ciudadanía digital comprometida, para que aprendamos que ser testigos activos, es decir, no quedarse callados, es una forma de combatir el racismo. Bueno, yo considero que importante es no replicar esos contenidos que no tienen contexto, que simplemente son mensajes cargados de odio, de racismo. No es necesario, yo lo veo realmente intolerable compartirlo o referirme a algo que le hace daño a otro ser humano. El odio digital existe, pero también existe la respuesta, la acción, la solidaridad. Gracias por escuchar este episodio de For Rights. Comparte, actúa, denuncia, porque también en lo digital tus derechos importan. Es un día para generar conciencia sobre los peligros para las sociedades democráticas del racismo sistémico, así como las crecientes amenazas de los discursos de odio racista y supremacista y la desinformación, especialmente a través de las plataformas digitales. Debemos estar especialmente vigilantes y denunciar la facilidad de la propagación y normalización del discurso de polarización social, de estigmatización y de odio racista. Antes de despedirnos, te adelantamos que en el próximo episodio de For Rights hablaremos de la discriminación en los medios de comunicación. Así que ya sabes, tienes una cita clave con este podcast si quieres entender cómo los medios no solo informan, sino que también moldean imaginarios. Y recuerda que si estás sufriendo cualquier tipo de discriminación racial o étnica y quieres recibir asesoramiento legal, puedes acudir a cualquiera de las oficinas que MPDL tiene en España. Puedes encontrar sus direcciones y vías de contacto en nuestra web www.mpdl.org. Gracias y hasta pronto. For Rights es un podcast que forma parte del proyecto Infrared, Red de Atención y Difusión de Derechos para Víctimas de Incidentes de Discriminación por Origen Racial o Étnico, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cofinanciado por fondos de la Unión Europea.